Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Los invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3, punto 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca en la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en las manos y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha vuelto ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas al ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola tan hermosa, siempre muy saludable escucharla y reflexionarla, pero en el tiempo de la Cuaresma tiene una especial connotación, porque al escucharla podemos tener esa certeza en el corazón: Papá Dios me está esperando. A veces cuando nos va mal decimos: Dios me abandonó. Cuando nos va mal decimos: Dios me dejó, Dios se fue, Dios me abandonó. Pero hoy Jesús en este evangelio nos muestra que no es tanto que Dios lo haya dejado a uno, que no es tanto que Dios nos haya abandonado, sino que somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Por eso la pregunta no es ¿por qué Dios nos ha dejado o nos ha abandonado?, sino que la pregunta es ¿por qué nosotros abandonamos o dejamos a Dios? Porque no es Dios el que se va, sino que somos nosotros los que nos alejamos de Él, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Pero Dios no se ha ido, Dios no se ha movido. Es más, cuando este hijo menor de la parábola se fue con la parte de la herencia, el papá no se mudó a otra casa, el papá no se trasladó de domicilio, no, el papá se quedó en el mismo sitio, el papá no se fue. Fue el hijo el que juntó todo y se fue a un país lejano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros somos criaturas libres y que si nosotros resolvemos irnos, Dios, que nos hizo libres, nos deja ir, porque Dios respeta nuestra libertad. Irnos de Dios es buscar el país lejano. ¿Y cuál es el país lejano de Dios? El país lejano es el pecado. El pecado es lo único que está lejos de Dios.
puesto que Dios está en todas partes. El único país lejano se llama el pecado. Solo el pecado está lejos de Dios. Pues el hombre es el que decide estar lejos de Dios. Y Dios obviamente respeta esa decisión. Por eso, hermanos, no podemos culpabilizar a Dios de nada. El único culpable de nuestro destino somos nosotros mismos. El destino se lo labra a uno mismo con las propias decisiones que tomamos. Preguntémonos, ¿qué futuro estamos construyendo nosotros? El muchacho que es un perezoso y que es un tramposo del colegio está construyendo un futuro fatal para el futuro. La muchachita que es superficial, sensual y que le encanta estar jugando con los muchachos y a ver a quién le gusto y a quién no le gusto, está construyendo las lágrimas y las desgracias del día de mañana. Los novios que no piensan sino en acariciarse y en buscar el pedacito oscuro para andar besuqueando, están construyendo el mañana de desgracia, de soledad, de separación. Los papás que no miran en qué paso andan sus hijos, que no saben cuáles son las amistades de los hijos, que no averiguan si el corazón del hijo está o no está en Dios. Los papás que se desentienden de los hijos están construyendo las lágrimas y la soledad de la ancianidad. Nosotros construimos lo que va a suceder y Dios se queda esperándonos a que regresemos. Recuerdo en aquel lugar de este mundo una señora con unas ojeras terribles, con una amargura espantosa, que me decía: Padre, ayúdame a rezar, que se me fue mi esposo. Yo le dije: claro que sí, hijita, por supuesto que te ayudo a rezar, pero cuéntame, ¿por qué se fue él? ¿Qué fue lo que pasó? Y me dijo: no, padre, es que me empezó a engañar con una mujer de allá del trabajo. Y yo pues no me di cuenta de eso, y ya cuando me di cuenta ya era muy tarde y ya sospechaba de algo, pero ya era muy tarde. Y me contó desde que se conocieron hasta lo vive actualmente. Y me contó que desde que eran novios habían empezado a tener relaciones sexuales. Y entonces yo le dije: señora, ¿cierto que a pesar de que tenía relaciones sexuales, él la seguía visitando en su casa? Y me dijo: sí, padre, claro. Él iba a mi casa. Y le dije: ¿cierto que él saludaba a su mamá? Dijo: sí, él era muy cortés con mi mamá y siempre se entendió muy bien con ella. Y le dije: ¿y su mamá sabía que ustedes ya estaban en estos juegos? Y me dijo: no, padre, ¿cómo le ocurre? Mi mamá no sabía nada. Y le dije: hijita, él, que era su novio y después se casó con él, le estaba mintiéndole a su mamá, ¿cierto? Cuando se iba allá a la casa y la saludaba: señora, mucho gusto, yo soy el novio de su hija. Cuando él estaba saludando a su mamá así, le estaba engañando, porque él se presentaba como un muchacho muy respetuoso, muy correcto, y hacía rato que tenía relaciones con usted, ¿verdad? Y me dijo: sí, padre, eso es verdad. Y le dije: entonces ese muchacho era un mentiroso que miraba a los ojos a tu mamá, pero le estaba mintiendo a tu mamá, ¿sí o no? Digo: sí, padre, eso es verdad. Él le estaba mintiendo a mi mamá. Y le dije: ¿y quién le enseñó a decir mentiras? Y me dijo: pues entre los dos. Entonces yo le dije: señora, ¿sabe una cosa? El curso mentiroso se lo dio usted. Usted, con ese jueguito de que tengamos relaciones cada vez que queramos, usted le hizo el curso de mentiroso a su propio esposo. Y el que le enseña a un hombre a ser mentiroso, le enseña a un hombre a ser infiel. Usted, señora, le hizo el curso de infidelidad a su esposo. Usted fue la primera que enseñó a su esposo a mentir. Usted le enseñó a decir mentiras. Las mentiras que él decía a la mamá suya. Las mentiras que su esposo aprendió a decirle a su mamá, después se las pudo decir a usted. Y así como miraba a la señora, la saludaba y era muy simpático, era una hipócrita con esa señora, ahora es una hipócrita con usted, y con la vieja con la que ahora está saliendo va a ser otra hipócrita. Démonos cuenta, hermanos, uno labra su destino. Una vez, por curiosidad, le pregunté a un señor muy respetable que se fue a confesar, y este hombre le remordía la conciencia y tanto le picaba la conciencia que me dijo: padre, yo soy un funcionario público y de veras me duele la conciencia porque he sido un irresponsable con la plata de los pobres. Y yo, por pura curiosidad, le pregunté: señor, perdóneme que le pregunte a usted cuando era jovencito, usted cuando era muchacho, un adolescente, usted hacía trampa en el colegio, ¿cierto? Usted era del que copiaba las tareas y a los que pedía que le apuntaran los trabajos sin haber trabajado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Usted se confesó alguna vez de eso? No, padre, yo nunca me confesé de eso. Y le dije: pues ahí, cuando usted empezó a ser un tramposo, ahí empezó a robar. Será cosa de tiempo hasta que usted se robe la tesorería pública, hasta que usted se robe el municipio de la nación, pero usted empezó su carrera de tramposo muy temprano. Todo esto podemos aprender de la parábola. Si usted se quiere ir
váyase, ese es su camino, el que usted escogió. Pero viene la otra parte que es todavía más importante. El papá no se fue detrás del hijo, pero el papá tampoco se fue de ese lugar. El papá se quedó ahí. Y esta sí que es la parte más bella de este mensaje. El papá se quedó ahí. Y eso fue lo que permitió que ese muchachito, cuando ya se le acabó la plata y se le acabaron los amigotes y las amigotas, cuando se le acabó la plata, cuando quería llenarse el estómago de lo que comían los cerdos, ¿cómo sería el hambre tan impresionante que lo llevó a recapacitar y decir, volveré donde mi padre? ¿Y saben por qué dijo volveré donde mi padre? Porque sabía que su papá no se había ido, porque sabía que su papá lo encontraría en la casa, porque sabía que su papá seguía ahí. Y ese mensaje también es para ti y para mí. Papá Dios, mi papá Dios me sigue esperando, mi papá Dios me está guardando, mi papá Dios tiene un lugar para mí, mi papá Dios me está esperando, y yo tengo que volver porque mi papá Dios me está esperando. Sí, Dios te está esperando para abrazarte, para llenarte de besos, para perdonarte y para amarte. Que has hecho cosas terribles, que la has embarrado, que has tomado decisiones equivocadas, que has hecho sufrir a muchos, Dios lo sabe. Y sin embargo, te sigue esperando porque te sigue amando. Dios te está guardando con los brazos abiertos. Dios se asoma cada mañana y dice, ¿será que hoy mi hijo, será que hoy mi hija sí va a volver? ¿Será que hoy mi hijo, mi hija, después de escuchar esta reflexión, sí va a volver? Y yo como un simple siervo del Señor te digo a ti, querido hermano, querida hermana, vuelve, regresa, recapacita, deja esa vida de pecado que Dios te está esperando. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.